Entonces, eh, denme un minuto. Ahora, Juan Diego, ajá, tú estás compartiendo, ok. Entonces, denme un minuto para yo, todavía no soy muy experta en esta situación. Noel va a transmitir por Facebook y nos está diciendo que por favor apaguen los micrófonos. Vamos a apagar los micrófonos y de igual manera cierren sus pantallas. Sabemos que estudiamos la paracha este martes pasado, Behar Bejucotai, ¿verdad que sí? Las dos parashot, porque teníamos dos parashot esta semana. Entonces hoy, como todos los viernes, vamos a estudiar la Haftarah que corresponde a esta paracha, confirmando, me escuchan bien, me miran bien, todo en el orden, ¿verdad? Sí. Amén. Ya no los veo ustedes. Ok. Entonces, si hacemos un poco de memoria, nosotros mismos en estas dos parashot, como el Eterno nos manda al descanso de la tierra, al descanso nuestro y a la obediencia. Vimos, sobre todo en la segunda parashá, cómo hay bendiciones especiales, innumerables, cuando nosotros decidimos entrar en el diseño de Dios. Y de igual manera, las consecuencias que llegan a nuestras vidas cuando decidimos no estar en su diseño. Entonces, en base a esto, también nosotros lo vamos a ver ahora en los profetas, específicamente en el libro de Jeremías, cómo él insistía, clamaba de parte de Dios a la tribu de Judá, para que, eso era años antes de la deportación a Babilonia, para que se arrepintieran y se evitaran las consecuencias que vendrían a su desobediencia. Nosotros hemos visto cómo el pueblo de Judá fue cautivo de modo esencial. Uno de los motivos fundamentales era que no había dejado descansar la tierra. Y así 70 años duró los correspondientes a los años que no había dado el tiempo de descanso a la tierra. Pero habían también otras muchas razones por las cuales el Eterno tuvo que permitir esa cautividad, producto de la desobediencia, producto de que ellos hacían cosas conforme al corazón, conforme a lo que venía a su mente, conforme a lo que salía de su corazón, porque sabemos que todas las cosas malas salen del corazón, de esa concupiscencia, cuando no las resolvemos delante de Dios. Entonces vamos a ver en esta Haftará, en este libro de los profetas de Jeremías, específicamente el capítulo 17, final del 16-19 al 17-14, cómo vino la desobediencia del pueblo, cómo Dios se indignaba frente a esta desobediencia. Entonces vamos a iniciar leyendo esta porción del libro de Jeremías en el capítulo 16, verso 19. Oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de adversidad. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron engaños, cosas que son inútiles y sin valor. Puede un hombre hacerse deidades, pero no son deidades. Ciertamente yo les enseñaré, de una vez por todas les enseñaré mi poder y mi fortaleza, y aprenderán que mi nombre es Yahweh. Del 17 de una vez. La curva de Yahudá está escrita con un estilete de hierro, grabada con punta de diamante en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos recuerden sus altares y sus postes sagrados bajo árboles frondosos sobre altas colinas. Por el pecado de tus altares en todas tus fronteras, haré de tus riquezas un montón en el campo y un despojo de todos tus tesoros. ¿Lo tienes hasta ahí solamente?
no sigo. Perderás por tu propio acto la heredad que yo te di. Te haré esclavo de tus enemigos en una tierra que nunca has conocido, porque has encendido la llama de mi furor, que arderá para siempre. Así ha dicho Yahweh, maldito el que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y aparta su pensamiento de Yahweh. Será como un arbusto en el desierto, que no siente cuando viene el bien, habita en las sequedales del desierto, en tierra estéril deshabitada. Feliz el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh solamente. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No siente cuando viene el calor, sus hojas están siempre verdes, no se preocupa en el año de sequía, no deja de dar fruto. El corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahweh, escudriño el corazón, examino la mente, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Como una perdiz que empolla huevos que no puso, así es el que acumula riqueza por medios injustos. En la mitad de su vida lo dejará y al final resultará ser un necio. Oh trono de gloria exaltado desde antaño, nuestro sagrado santuario. Oh Yahweh, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan quedarán avergonzados. Los que se apartan de ti serán hombres condenados, porque aún abandonando a Yahweh, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Yahweh, y quede sano, sálvame y que quede salvo, porque tú eres mi gloria. Nosotros vemos aquí definitivamente cómo el Eterno está dando una palabra de disciplina, de consecuencias de acciones erradas al pueblo. Pero antes de nosotros abocarnos al análisis detallado de esta porción, como siempre les digo, es bueno irnos un chinchín más para atrás para poder entender el contexto de una mejor manera. Como les dije la semana pasada, Jeremías es uno de los primeros profetas que el Eterno levanta para hablarle al pueblo de Judá antes de la cautividad, pero él llega a ver la cautividad, es decir, la invasión de Babilonia, que ya estaba de cara al pueblo por la desobediencia. Fíjense que estos capítulos, ahora lo vamos a analizar mejor, pero estos capítulos, en base a lo que pudieron oír y captar en lo que oyeron, pues definitivamente el Señor está guiado con el pueblo, y le está hablando fuerte al pueblo a través de la boca del profeta Jeremías, porque definitivamente el pueblo no entra en razón. El Señor ha querido que el pueblo obedezca, el Señor quería evitarle que entraran en la cautividad, pero definitivamente el pueblo se inclinó a lo que es la desobediencia, el darle la espalda a él, y entonces vinieron las consecuencias. Entonces ahí podemos atar totalmente esta haftará a lo que fue la paracha que nosotros estudiamos. Bendición si obedecemos, maldición si no obedecemos. De esa misma manera, entonces vemos aquí al pueblo de Judá cautivo de Babilonia, cómo iba a llegar esa cautividad, precisamente por ese actuar. Entonces, ¿qué estamos viendo? En el capítulo 16, un poquito más para adelante, miren lo que dice. No tomarás para ti mujer, y no habrá hijos e hijas para ti, porque sí dijo Yahweh sobre los hijos e hijas nativas en este lugar, y sobre sus madres que las paren y padres que los engendran en estas tierras. De muerte, de enfermedades morirán, no serán lamentados, no serán enterrados, para el lodo de la faz de la tierra serán. Con espada y con hambre terminarán, y serán el cadáver de ellos para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Porque así hasta ella. Aquí el Señor le está diciendo a Jeremías con claridad, óyeme, no vas a tomar mujer para ti, no vas a tener hijos, porque lo que va a pasar a las mujeres, a la población completa, es realmente el mal. Fíjense que los cadáveres ni siquiera iban a ser enterrados, habría mortandad y los cadáveres iban a quedar sin enterrarse. Entonces, cuando la palabra nos habla de no enterrar de manera regular, se trata, o el mensaje que hay escondido, es que los pecados de esa persona no fueron perdonados, para que ustedes vean la importancia que Dios le da a enterrar los cuerpos. O sea, ese es su método, esa es su manera.
Cuando los cuerpos no son enterrados, entonces es como si sus pecados, una señal de que los pecados no fueron perdonados. O sea, ese es el contexto que se entiende, siempre se ha entendido cuando no se entierran. Entonces, estamos viendo aquí cómo este pueblo estaba seguro, estaba yendo tras los deseos de su corazón, caminando sin problema alguno, como muchas veces está la humanidad entre su ir y venir, entre sus quehaceres, en lo normal, pero de repente llega esta palabra de desgracia, de desolación, de que viene el mal al pueblo, específicamente a Judá, estamos hablando en este contexto. Y si nosotros lo ponemos, hacemos un símil de lo que nos está pasando ahora, así mismo nos pasó, todos estábamos envueltos en nuestro diario vivir, todos teníamos lo que hacemos siempre, los empresarios en sus empresas, los profesionales en el ejercicio de su profesión, nosotros en nuestras congregaciones, y de repente vino el mal. En un instante todo se transformó, todo cambió en ese de repente, que es permitido por Dios con propósitos, porque ese es el diseño que nosotros vemos en las escrituras de principio a fin. Entonces, en este contexto, estaba pasando lo mismo, un pueblo que estaba en su vida cotidiana, haciendo las cosas como quería hacerlas, y en un de repente vino el mal, porque Dios dicta sentencia, o ustedes se arrepienten, ustedes se vuelven a mí, o vendrá Babilonia y va a arrasar con todos ustedes, vendrá Nabucodonosor y todo su imperio a imponerse sobre ustedes. Va a ser algo tan grande y tan fuerte que habrá mortandad y ni siquiera los cadáveres van a ser sepultados. Entonces, era como si el pecado fuese a quedar latente, como cuando el pecado ni siquiera va a olvidarse, sino que iba a estar como memorial delante de ellos constantemente. Entonces, fíjense qué dice el verso 5 de este capítulo 16 de Jeremías. Porque así dijo Yahweh, no entres a casa de Lut, no entres en casa de Matsea, y no vayas a lamentar y no te menees con ellos, porque yo voy a colectar de donde esté metida mi paz, shalom de este pueblo, dicho de Yahweh, la piedad, Gesed, y la misericordia, Rahamim. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí claramente de que en la traducción que nosotros manejamos dice no entres a la casa de luto, pero esta palabra luto realmente es algo mucho más profundo que contiene, porque esto corresponde a épocas, en esta época donde Jeremías estaba profetizando, donde ellos practicaban una costumbre que trajeron de Babilonia, y era que ellos iban y se sentaban al lado de los cadáveres, y ahí compartían, y ahí ellos hacían todo como una especie de celebración, lo cual era idolatría. Imagínense ustedes que nosotros vayamos al cementerio, a un mausoleo, y nos sentemos en la casa donde van a enterrar a la gente, todavía con el cadáver ahí afuera, y empecemos a compartir y a beber y a compartir como un símbolo de idolatría, porque era como un ritual idolátrico. Y ellos eso lo trajeron de Babilonia. Dice que los documentos funerarios de los pueblos cananeos, antes de la llegada de Israel a Canaán, ya aparece que ellos hacían esta práctica, igualmente que en Babilonia. O sea que de ambos lados ellos aprendieron, el pueblo de Dios, el pueblo de Yod Hei Vav Hei, aprendió estas prácticas idolátricas. Entonces es ahí, por boca de Jeremías, donde esa ceremonia que ellos hacían una vez al año estaba siendo condenada, el Señor estaba diciendo, no sigan haciendo eso porque ustedes están idolatrando, porque eso de adorar a los muertos, porque el fondo era adoración a los muertos, eso está prohibido, un muerto no tiene vida, un muerto está muerto, y adorar a muertos es adorar a los demonios. O sea, eso realmente es una festividad al mismo a Satán. ¿Por qué? Porque sabemos que el muerto no puede tener acceso a nada de lo natural, ya está muerto. Entonces, esa práctica se llamaba Beit Matsea, que es el nombre de esa actividad específica. Entonces, cuando ustedes vean en esa, donde el Señor condena y prohíbe ir a la casa de luto,
es realmente refiriéndose a esa actividad que era una especie de festividad idolátrica, Matsea, que donde visitaban una cueva donde estaba el muerto. Y muchas veces, si no estaba descompuesto, pues al lado hasta del mismo muerto ahí, hacían todo. Entonces de ahí es que el Señor le está diciendo, no vayas, no participes, ni siquiera vayas ahí, porque yo voy a quitarle la paz a este pueblo, porque yo voy a dejar de ser solidario con este pueblo, porque yo voy a dejar de ser misericordioso con este pueblo. Y donde quiera que esté mi misericordia y donde quiera que estuviese mi solidaridad, yo la voy a arrancar, yo la voy a quitar. Fíjense lo duro que está haciendo el Eterno por boca de Jeremías con esta situación. Entonces le está diciendo además, no van a ser sepultados los cadáveres, van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ustedes están consultando a los difuntos. Y si los enterramos, ahorita cogen ese lugar del entierro y también levantan un centro de idolatría en ese lugar. Entonces le está diciendo a Jeremías que esa práctica es una práctica que Dios está condenando y que si ellos no dejan de hacerla, pues definitivamente se va a levantar el juicio en contra del pueblo. Proverbios 9, 5 y 6 dice lo siguiente. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sabe que esta porción nos deja claro que el muerto sencillamente está durmiendo, esperando el día de la resurrección, ya sea para vida o para muerte? Porque mucha gente que yo sé que mi abuelita me oye o que mi papá que está en el cielo está oyendo. Ustedes saben que esas son prácticas realmente que las arrastramos de la iglesia común donde veníamos, ¿verdad? De la religión popular, pero que nosotros tenemos que entender que eso no es real. Las personas que parten, que mueren, están dormidas, esperando el día y no tienen ningún contacto con nosotros los humanos ni con nadie. O sea, sencillamente están dormidos. Entonces esa costumbre habría que erradicarla del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que llegar al momento de entender que lo que estaban haciendo era horrible. Pero ¿qué pasa? Traigo una expresión que decía Sigmund Freud, el psicoanalista, que decía en su psicoanálisis que realmente toda idolatría salía del corazón, que nosotros idolatramos, o la persona que idolatra de lo que tiene en su corazón. Es decir, que el ídolo es una proyección del ego. El ídolo es una proyección de lo que yo he levantado en mi interior. Entonces me inclino a adorar lo que primero yo levanté en mi corazón. Y esa idolatría del corazón, entonces yo la voy a proyectar hacia afuera y la voy a materializar. Vamos a decir, voy a idolatrar ya en lo externo por lo que ya yo levanté en lo interno de mi ser. Por eso Marcos capítulo 7, en sus versos 21 y 22, nos dice lo siguiente. Porque de adentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Es la intención al mal que está dentro de nosotros. Entonces, por eso yo oigo mucha gente, por ejemplo, que le pasa algo, que el diablo, que mira el diablo, mira ahora lo que el diablo quiere hacer, mira lo que el diablo está haciendo. Espérame, para que Satanás accione en mi contra, tiene que contener un asidero dentro de mí, algo no solucionado, algo no transformado, para que entonces Satanás me ponga el escenario para que yo caiga. Pero cuando nosotros estamos en obediencia, cuando nosotros no tenemos brecha abierta, es imposible que Satanás accione en nuestra contra. Él puede rugir como león. Él puede querer hacer que caigamos en una trampa. Pero si en nuestro corazón él no tiene enganche, es imposible que nosotros caigamos en la trampa. Porque si en mi corazón, por ejemplo, en el contexto que hablamos, yo no tengo idolatría y yo no tengo nada levantado que no sea Dios y su palabra, entonces en lo externo yo no puedo idolatrar. Me pueden poner el escenario que sea delante de mí y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en mí no está el idolatrar, no está la idolatría. Yo espero que me entiendan. Así cada cual en cualquier área. O sea, Satanás nos va a tentar en base a lo que ya él vio y oyó que está en nuestro corazón no resuelto.
Y para yo caer en una tentación, tengo que tener un enganche en mi corazón. Si no, no voy a caer nunca en la tentación. Entonces aquí es lo que dice el Mesías. ¿Qué está diciendo en esta palabra? Pues definitivamente que todo lo malo sale del corazón de nosotros. Todos los pensamientos, los malos pensamientos, la hechicería, en este caso el querer idolatrar y adorar muertos, eso estaba en el corazón del pueblo. O sea, ya en el corazón del pueblo había permeado la cultura babilónica y la cultura cananea, y se habían olvidado de la Torá y se habían olvidado de la ley del Eterno. En este contexto, ellos definitivamente, imagínense, ellos podían estar guardando Shabbat, ellos podían estar celebrando los Moedim, pero sin embargo estaba saliendo lo malo de su corazón, queriendo ir a esas cuevas a adorar a los muertos y a participar de esas festividades de adoración a los muertos. En el capítulo 16, en el verso 7 y 9, miren qué dice. No lamentará por ellos y no se moverá con ellos, y no se raparán por ellos, quedarse calvos, y no partirán pan por el doliente para consolarlo por el muerto, y no le darán copa de consolación por su padre y por su madre. Y a casa del banquete tampoco entres para habitar con ellos a comer y beber, porque dice Yahweh, heme aquí, cesando en medio de ellos, y en los días de ellos la voz de gozo y de alegría del novio y de la novia. Que le está diciendo claro, no vayan a darle el pésame, o sea, no lo consuelen, no lo fortalezcan, porque ya, o sea, ya yo voy a enviar el castigo o permitir las consecuencias de sus malas acciones. Es decir, no vayan a, no es que están sufriendo por la pérdida de un familiar y punto, no. Ellos están asumiendo ese contexto para poder idolatrar y para poder celebrar fiesta a los demonios. Entonces, todas esas prácticas lo desligan del bienestar de Dios. Es lo mismo que a nosotros hoy. Todo lo que salga de nuestro corazón que contravenga la Torah, que sea una sordera a la voz de Dios, pues definitivamente eso va a provocar consecuencias en nuestra vida, porque nos estamos desligando del bienestar que nos corresponde por estar dentro del diseño, por preservar en el pacto del eterno Dios, por seguir oyendo su voz. Entonces, si cierro mis oídos a su voz y voy tras los deseos de mi corazón, de un corazón no transformado, pues definitivamente estoy cortando el bienestar que Él ha dispuesto para mí si estoy en su diseño. Miren qué dice el verso 10. Sucederá que tú le dirás a este pueblo todas estas palabras y te dirán por qué habló contra nosotros Adonai todo este gran mal, y cuál es nuestra iniquidad, y cuál es nuestro pecado con que hemos pecado para Yahweh nuestro Dios. Miren lo delicado que es. Ellos estaban haciendo todo eso, ¿verdad? Y miren cómo empiezan a preguntar, pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Pero cuál es mi iniquidad? ¿Pero cuál es mi pecado? ¿Con qué yo le he fallado a Dios? ¿Y con qué yo le he pecado a Dios? Y con esto, amados míos, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque puede llegar a convertirse en algo normal, una conducta que está desagradando a Dios. Y yo lo veo como algo normal, como no me doy cuenta ni siquiera que yo estoy desagradando a Dios, sino que yo estoy haciendo sencillamente las cosas ya acostumbrado a lo que estoy haciendo, ignorando que yo estoy actuando tras un deseo dañado de mi corazón. Ellos se habían habituado a los ídolos. ¿A qué podemos nosotros habituarnos? ¿Qué práctica está saliendo de nuestro corazón que desagrada a Dios, que ya ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal? Por eso la insistencia delante de Dios, y líbrame de los pecados ocultos, muéstrame cuáles son esas cosas que están en mí que te desagradan, porque puede llegar un momento en nuestras vidas que nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta que le estamos fallando a Dios. Miren el ejemplo aquí, esto está claro. ¿Y en qué nosotros le estamos fallando a Dios? ¿Cuál es la iniquidad que nosotros estamos cometiendo? Ya una idolatría cananea, una idolatría babilónica asumida como una esencia en sus vidas y una práctica anual establecida, ya para ellos se convirtió en algo normal. O sea, ellos ya ni siquiera podían verlo como un pecado. Entonces, muchas veces en áreas de nuestras vidas, nuestro corazón puede endurecerse y ni siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo mal. Una persona puede acostumbrarse a hacer algo determinado que desagrada a Dios y convertirlo en su normalidad de vida y olvidarse que está desagradando a Dios y ni siquiera darse cuenta de ello. Mire qué dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Consideren al Israel carnal,
Los que comen de los sacrificios participan del altar, ¿verdad? Quiere decir entonces que lo que se sacrifica a los ídolos signifique algo o que el ídolo signifique algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos a Yahweh. ¿Seremos acaso más fuertes que él? Cuando nosotros hacemos lo que él no quiere que hagamos, nosotros estamos contendiendo con él, le estamos enfrentando, entonces ¿podremos nosotros en algún momento ser más fuertes que Dios? Yo no lo creo. Miren, por ejemplo, ustedes saben que ya nosotros llegamos a la cuenta de que hay restaurantes donde nosotros no podemos ir, porque es evidente que esa comida está consagrada a los ídolos. Y cuando yo le he comentado con otras personas fuera de nosotros, creyentes, dice, pero yo entro ahí, yo lo cancelo, y yo lo ato, y yo sencillamente lo someto, porque Dios es el que te envíe más fuerte. Pero eso no es lo que me dice la palabra. La palabra me está diciendo que no puedo participar de esa comida, porque ella está consagrada a los demonios y no a Dios. Y si ya se consagró a los demonios, no la puedo yo ya consagrar a Dios, porque con qué autoridad, si ya el dueño de la comida, el que está haciendo la comida, la consagró a Dios. Entonces tenemos que ser muy entendidos y tener discernimiento. Con el mundo espiritual no se juega, amados, porque eso es sentarnos en la mesa de Satanás cuando nosotros estamos comiendo una comida que un gentil, que uno que no conoce Torah, ni importa conocer Torah, ha tomado esa comida y la ha sacrificado a los demonios. ¿Cómo puedo yo sacrificarla a Dios? Porque yo ore sobre la comida. El mundo espiritual no es así y no podemos jugarlo por eso. Y mira como el apóstol Pablo, el Rab Shaul, lo dice ahí con claridad. Entonces, para uno entender esto, tenemos que dar fruto del Ruach HaKodesh, el fruto del Espíritu de Santidad, específicamente, en este caso, la templanza y la fidelidad. El saber que yo tengo que tener el dominio propio, para si yo entendí, me di cuenta que esa comida está consagrada a los ídolos, no tomarla. Y si realmente yo quiero serle fiel a Dios y exhibir fidelidad por cuanto Él ha puesto fidelidad en mí, entonces yo voy a moverme en la fidelidad y me voy a mover en esa templanza, en ese dominio propio que yo necesito para poder resistir la tentación y no asociar con esa comida que está destinada a Satanás. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo enceguecido que estaba el pueblo. O sea, tú te imaginas el descaro, haciendo lo que estaban haciendo y preguntar que qué ellos estaban haciendo mal, que en qué estaban desagradando a Dios. Entonces, eso era ya prácticamente un descaro. Ya eso, nada más eso, era un pecado implícito que existía entre ellos. Mira que dice el verso 11. Le dirás, del 16 a 11, pastora. Ahí mismo. Le dirás a ellos, ¿por qué vuestros padres me abandonaron a mí y se fueron detrás de otros dioses y los sirvieron y se postraron a ellos y a mí me abandonaron y mi Torah no la vigilaron? Y ustedes párate ahí, Juan Diego. Eso es impresionante, como dice, y a mí me abandonaron y mi Torah no la vigilaron. Es decir, ustedes no obedecieron mi Torah, tus padres. Entonces acuérdense que cuando nosotros hablamos en las escrituras de la casa del padre, de los padres, estamos hablando de los conceptos religiosos, de los conceptos delante de Dios, qué hacían ellos y cómo ellos llevaban esos conceptos. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo en el primer grupo, ¿qué está diciendo el Señor? Tus padres también me desobedecieron, tus padres tampoco obedecieron la Torah, no vigilaron el guardar la Torah. Entonces yo traigo a mí el Salmo 45:10, que dice, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿Cuál es el mensaje que hay aquí escondido para nosotros en esta parte del verso 11? Que sencillamente no importa de donde nosotros venimos, no importa lo que nos habían enseñado hasta este tiempo, nosotros le habíamos fallado a Dios porque esa fue la enseñanza de nuestros padres, porque eso fue lo que recibimos. No Torah abolida, no tenemos nada que ver con eso. Pero ahora llegó el tiempo de ya nosotros entrar en el verdadero diseño de Dios, en la realidad de Dios,
de guardar la Torá. Entonces ahora nosotros tenemos que asegurarnos de que Dios nos diga: sus padres desobedecieron y no vigilaron la Torá, pero ustedes están vigilando la Torá, pero ustedes entraron en diseño de mi palabra, pero ustedes van a recibir las bendiciones que les corresponde por estar dentro de mi diseño y por haber recibido la Torá. Entonces, el verso 12, ¿qué nos dice? Y ustedes ahora han hecho peor que vuestros padres, porque aquí ustedes andan cada uno detrás de su obstinación, detrás de su malo corazón, para no escucharme. Yo oro para que no nos pase así a nosotros, amados. Miren eso. O sea, ustedes andan cada uno detrás de su obstinación, detrás de su malo corazón, para no escucharme. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos pide? Que le escuchemos, que lo escuchemos a Él, porque cuando lo escuchamos entramos en su diseño. Entonces aquí este pueblo que en este momento histórico estaba escuchando la voz de Jeremías, sencillamente estaban dando obstinadamente, es decir, que oía la palabra y no le importaba, que veía que lo estaban haciendo mal y no le importaba, le señalaban el pecado y no le importaba, seguían ahí, haciendo lo que su corazón les decía que hicieran, detrás de su malo corazón, y no escuchaban al eterno Elohim de los cielos. Entonces nosotros nos puede pasar también igual, porque ¿cuál es la raíz? La raíz, y lo peor de todo, es cuando no escuchamos a Dios y abrimos nuestros oídos a otras voces. Entonces cuando abrimos nuestros oídos a otras voces, entonces definitivamente nos salimos del diseño, porque una voz distinta a la de Dios, entonces nos va a hacer sucumbir, y lamentablemente, necesariamente, las consecuencias de esas acciones obstinadas de mi corazón malo, entonces van a hacer que las consecuencias lleguen a mi vida. Entonces, así mismo es esta sociedad, así mismo vivimos ahora. La humanidad está tras la necedad de su corazón de manera obstinada. La maldad del corazón guía la humanidad. Estamos pasando la crisis que estamos pasando, estamos viviendo lo que estamos viviendo, y la mayoría no se va a convertir a Dios, y la mayoría no va a oír a Dios, como le pasó a Jeremías, que duró 40 años predicando y fue aparentemente infructuoso, porque no, o sea, claro, siempre hay su excepción, pero a modo general, el pueblo no escuchó a Jeremías, y eso es duro, señores, es fuerte, y así está la humanidad. Un virus que paralizó el mundo, y no escuchan a Dios y no abren sus ojos para darse cuenta que Dios es el soberano, el que quita y da, el que abre y cierra. Pero no nos podemos cansar de llevar la palabra y saber que en algún momento muchos se van a convertir, que habrá un grupo de personas que sí se van a volver a Dios y que sí van a entender la verdad. Entonces Dios le está diciendo a ellos aquí: ustedes hicieron peor que sus padres. ¿Por qué peor que sus padres? Bueno, porque ellos tenían ya los profetas que le hablaban, tenían la Torá dada por Moisés, tenían a David como rey David, todo lo que David predicó, todo lo que los salmos, todas las cosas. Ellos seguían en idolatría, seguían diciendo no. Entonces es lo mismo que nosotros, estemos oyendo la palabra y sigamos celebrando Navidad, sigamos celebrando 14 de febrero, sigamos celebrando todas las fiestas paganas, y que no guardemos Shabbat, exactamente. Es decir, que entremos en el diseño del mundo y digamos que somos creyentes, pero en realidad no estamos dentro del verdadero diseño de Dios. Y así dijéramos: ¿y en qué nosotros estamos fallando? ¿Y qué hay de malo celebrar la Navidad? Porque las lucecitas son bonitas, porque hay muchos regalos en Navidad, ay, porque el 14 de febrero mi novio me regala un regalo muy bonito, y esa es expresión de amor, que tiene de malo. Pero ¿y en qué yo estoy pecando con eso? Es exactamente lo mismo que estaba pasando en este momento histórico. Entonces, ojo con esto, amado. Dios no puede ser burlado. Él dejó sus fechas específicas, Él dejó una voluntad expresa, taxativamente expresada en las Escrituras, que nosotros tenemos que conocerlas y ponerla por obra. Y ojo con ir. No podemos jamás ir detrás de nuestra propia opinión, porque vamos a sucumbir. Entonces cualquiera puede decir: yo estoy libre de idolatría, yo no idolatro, pero sin embargo, en lo personal está tras los deseos de su corazón. Entonces, el yo es idolatría. Cuando yo me tengo a mí como lo primero,
Cuando yo me tengo a mí como el pensamiento, lo primero y lo más importante, y no el pensamiento de Dios, entonces yo estoy idolatrando. Y dense cuenta que en nuestra humanidad, nuestro pensamiento nunca va a ser igual que el de Dios, porque tenemos una carne, amados, que nos grita todo lo que es distinto a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Por eso nosotros tenemos que estar muy sometidos, en mucha intimidad, para nosotros estar unidos a la voluntad del Eterno, que nuestra voluntad sea su voluntad. Entonces, la obstinación es la peor idolatría que nosotros podemos tener por obra. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que el rey Saúl tenía que matar a Agag y le dijo, mátalo a todito, no puede dejar a nadie, muerto todo el mundo. ¿Y qué hizo él? No, hombre, pero yo pienso que es mejor que yo, si yo dejo al rey vivo, me da pena, porque entonces ¿y qué hizo? Fue tras los deseos de su corazón, hizo lo que quiso y todavía se pagan las consecuencias de este hecho. Entonces, muchas veces nosotros estamos escondiendo cosas que no hemos querido soltar y las tenemos ahí agarraditas de nosotros porque no hemos realmente querido sacar y enderezar esas áreas de nuestra vida. Y podemos estar caminando en Dios y podemos ya estar celebrando Shabbat, estamos asistiendo a la fiesta, pero puede haber un área de nuestras vidas donde estemos idolatrando, porque la tengamos por encima de lo que Dios dice. Y cuando tenemos un área donde está por encima de lo que Dios dice que nosotros tenemos que ser y hacer, estamos idolatrando. Entonces, ojo con esto, amados míos, porque la idolatría efectivamente viene de nuestro malvado corazón. Y no solamente es la idolatría que nosotros podemos llamar de postrarnos literalmente delante de una estatua o de un Dios. No, estamos viendo, nuestro corazón puede levantar el yo interno que nos hace idolatrar. Por eso Isaías 1:3, miren cómo dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no me entiende. O sea, ¿ustedes imaginan a Dios diciendo eso? O sea, un animal conoce a su dueño, pero ustedes, que son mi pueblo, no me conocen a mí. O sea, ustedes no me copian, ustedes no me entienden lo que yo les digo. O sea, yo quiero que por un segundo nos damos aquí y analicemos esto. Él nos está comparando como esos animales, o sea, que ni siquiera llegamos a ser como ellos. O sea, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, no me entiende. Es algo fuerte, amados. Nosotros tenemos que, en verdad, renunciar a esa obstinación de nuestro corazón, porque ese versículo de Isaías lo que nos está diciendo es que un animal entiende más rápido que nosotros. Ay, Dios mío, qué fuerte. O sea, un animalito entiende más rápido que nosotros, el pueblo, los hijos del Eterno. Entonces, eso de la obstinación del corazón es el Sheyut Haler en hebreo. Y esto es lo malo que está en nuestro corazón, lo malo, la maldad que está detrás de esa obstinación de mi corazón. Y todo eso viene como consecuencia de no escuchar a Dios. Si no lo escucho, me voy a escuchar a mí misma, lo que yo quiero oír. Y eso se va a convertir en obstinación, que es como la rebeldía delante de Dios. Y nosotros tenemos que saber, amados, que lo normal es que la Escritura nos redarguya, que cuando estamos estudiando todo esto, sabiendo que la Escritura es útil para instruir en justicia, para confrontar, para enseñar, para redarguir, que seamos redarguidos, que wow, pero de verdad, mira, yo tengo esta área de mi vida que yo no he solucionado, que yo tengo que solucionar, de verdad, yo mira, wow, yo me estoy yendo tras mi corazón en esa área de manera obstinada porque no he querido soltar tal o cual práctica, o tal o cual pensamiento, o tal o cual sentimiento, o cosas internas. Entonces nosotros tenemos que ver, amados, que tenemos que permitir y abrir nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra nos confronte y nos redarguya. Y por eso es importante de estar juntos como hermanos, porque a veces la palabra no lo hace, pero lo hace un hermano que se acerca a mí, o lo hago yo como pastora de ustedes, y les señalo cosas que tienen que cambiar. O entre los hermanos, puede ser que un hermano se acerque a otro en la actitud correcta, a señalarle una actitud que esa persona tiene errada. Por eso es que el Señor no nos quiere solitarios, nos quiere congregados, y por eso yo sé que vamos a volver pronto a casa de Efraín en el nombre de Yahshua. Entonces, ¿qué pasa? Que si de todos modos tú sigues mal, después que tú sabes que la palabra te está hablando, que el Espíritu te está confrontando, que viene otra persona y te señala también, y tú sigues obstinadamente,
Entonces, ya, ¿qué te queda? Esperar la consecuencia, porque entonces las experiencias no tan gratas van a tener que llegar a tu vida y tú vas a tener que enfrentarlas. ¿Por qué? Porque fueron consecuencias de tu desobediencia, de tu obstinación del corazón. Entonces no es porque Dios quiera que tú sufras ni te quiera mandar dolor, no, es que tú te empecinaste en no entregarle a Dios esa área de tu vida. Y si no le entregas a Dios esa área de tu vida, pues tú sabes que va a venir consecuencia, porque tú se la vas a tener que entregar, con anestesia o sin anestesia. Pero de que se le entrega, se le entrega, si Dios tiene propósito con tu vida. Entonces el dolor va a venir, ¿por qué? Porque Él te tiene que sacar de ese lugar donde tú estás. A veces quizás son hoyos profundos. Entonces, alarte de ese hoyo y subirte, duele, te va a doler porque arrancándote de un sitio que tú estás donde tú no debes estar. Entonces, eso va a doler. Y así le pasó al pueblo de Israel en este momento histórico donde el Señor tuvo que permitir que Babilonia invadiera a Judá por esta desobediencia. Entonces, esto es un llamado a la santificación en nuestro hoy, como mismo lo hicieron las dos parashot que estudiamos el martes. Nosotros somos los que somos perfectos hoy. ¿Qué significa ser perfecto? Aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos sido llamados por Dios y que hemos sido llamados a una vida de consagración para Él. Entonces somos aquellos que hemos recibido la Torá en nuestros corazones, aquellos a quienes sus pecados les han sido perdonados, aleluya, y entonces tenemos una conciencia limpia de malas obras y definitivamente todos como cuerpo sentimos lo mismo, una conciencia limpia, un pecado perdonado, papá, gracias, un recibir la Torá y ponerla por obra. Ese es el diseño, esos somos los justificados. Entonces no podemos tener ningún área no resuelta con Dios, ningún área que nos lleve a la idolatría del yo, ni a la obstinación del corazón. Definitivamente tenemos que afinar nuestro oído y practicar oír la voz de Dios, amados, porque ese es el diseño de Él. En ese diseño es que tenemos que fluir. Entonces, nosotros nos podemos preguntar cómo llegar a involucrarnos en costumbres extrañas. Brecha abrimos y viene la contaminación. Nada más tú tienes que ver que una persona que no tenga el espíritu de santidad, que no pertenezca al pueblo de Dios, que esté al lado tuyo ahí, hablándote, todo lo contrario a Dios, llega un momento que se te abre la brecha en el corazón. Por eso el Señor insiste tanto, no te asocies con yugo desigual, no te mezcles con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a venir esa brecha abierta que va a entrar al corazón y te va a abrir el boquete para que entonces ese mal del corazón se active y caigas en la trampa del enemigo. Somos un pueblo distinto, nosotros tenemos que ir contra la corriente del mundo. Si nosotros ligamos con alguien del mundo y estamos muy bien con alguien del mundo, tenemos que revisarlo, porque definitivamente el mundo tiene que rechazarnos, el mundo no puede congeniar con nosotros. Si estamos congeniando con el sistema del mundo, hay problema, algo hay en nuestro corazón que no ha sido resuelto, que no ha sido entregado al eterno Dios. El capítulo 16, en el verso 13, nos dice: y yo por mi parte los voy a quitar de esta tierra que no conocieron, donde sirvieron a otros dioses de día y noche, y no les voy a dar a favor, no voy a dar. Esto es fuerte, señores, porque miren que no les voy a dar favor. O sea, el Señor está diciendo, yo lo voy a quitar de la tierra y no lo voy a favorecer. Imagínate lo que es vivir la vida sin el favor de Dios. Entonces nosotros, aplicando en aquel tiempo, los sacaba de la tierra, los llevó para Babilonia. Pero en nuestro contexto hoy es salirnos del diseño, es irnos por fuera. Y si nosotros nos vamos por fuera, sencillamente olvidémonos de su favor, olvidémonos del bien que Él planificó para nosotros, porque nos salimos del diseño. Entonces, cuando nos salimos del diseño, como vamos a ver más adelante todavía con más claridad, pues definitivamente la vida la llevamos sobre nuestros hombros. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que recibimos, de lo que no recibimos, de todo. O sea, tomamos el control de nuestra vida nosotros, porque nos salimos por fuera. Él nos sacó de la tierra, o nos sacamos nosotros mismos de la tierra por la desobediencia. Entonces, definitivamente, esto es muy delicado porque podemos estar por fuera y ni siquiera estar dándonos cuenta
¿Por qué? Porque nos acostumbramos y de repente, ¿qué viene? El mal. Porque ni siquiera estábamos ya identificando lo que nos hacía bien y lo que nos hacía mal. Los versos 14 y 15 nos dicen: He aquí que no se dirá más que Yahweh hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, sino que aquí que hizo subir de la tierra, de las tierras del norte y de todas las tierras donde yo los voy a dispersar, y yo los haré volver a su suelo que di a sus padres. Aquí vemos cómo, primero, puede haber una esclavitud invisible en nosotros, que es la obstinación de nuestro propio corazón. Cuando nosotros estamos obstinados en hacer lo que nosotros querramos, como pensamos, pues estamos en una esclavitud interna. Nosotros podemos ver, por ejemplo, exactamente Judá, cuando estamos hablando del hijo pródigo, el hermano que se quedó en la casa, él parecía que estaba bien, él parecía que se quedó en la casa, wow, y él estaba en la casa, y él, como se quedó en la casa y el otro fue que se fue, él estaba bien, pero el corazón de ese hijo que se quedó en la casa, que es Judá, que es exactamente lo que estamos hablando en este momento, aparentaba estar bien, pero su corazón ya estaba lejos de Dios también, ya le estaba con una idolatría de su yoísmo entronado en su corazón. Y hay una parte que podemos decir que sigue igual, que no ha cambiado, que el orgullo por el conocimiento está gobernando, y eso también es idolatría. Mucho cuidado con nosotros, amados, porque mientras más conocemos la verdad, más humillado, más postrado delante de Dios, reconociendo que no merecemos eso, que si podemos conocer su Torah es porque Él le plujo por su misericordia. Y cero orgullo, cero enaltecernos por eso. Dios líbranos de eso, porque eso es ignorar el corazón de Dios. Y la información sola no nos da ningún tipo de beneficio. El 16-18 dice: Heme aquí enviando los pecadores a los muchos dichos de Hashem, pescadores, a los muchos dichos de Hashem, y los pescarán, y después enviaré para los muchos cazadores, y los cazarán sobre todo monte y colina, y sobre las hendiduras de las rocas, porque mis ojos están sobre todos los caminos de ellos, delante de mí, y no se ha quitado la iniquidad de ellos delante de mis ojos, y yo pagaré primero el doble de iniquidad y del pecado de ellos, por haber profanado mi tierra, y con los cadáveres de sus abominaciones y sus actos abominables, porque han llenado mi herencia tierra con esa abominación. Aquí se refiere ahora a las 10 tribus del norte. A las 10 tribus del norte se dice los empujados de Israel, se le llama a las 10 tribus. Entonces, aquí el Señor está hablando una palabra de esperanza para estas 10 tribus, porque le está diciendo: yo les voy a mandar pescadores, yo les voy a mandar cazadores, que van a hacer que ustedes vuelvan y que vuelvan a su territorio. Entonces, esta profecía, por boca de Jeremías, está hablando ya a la tribu del norte, pero un llamado al cambio de actitud, un llamado a que esa tribu también se volviera al Señor, pero especifica, y podemos ver aquí el trato diferente. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá, de la tribu de Judá viene, o vendría el Mesías. Y como de la tribu de Judá vendría el Mesías, el trato a la tribu de Judá siempre fue diferente que con la tribu de Efraín. De hecho, sabemos que la tribu de Efraín nos dio carta de divorcio, no hacía Judá, porque fue una promesa dada a David de que siempre habría en el trono la herencia de nuestro amado David. Y ahí sabemos que vino el Mesías. Entonces, aquí vemos cómo en el siguiente versículo, Jeremías, tomado por el Ruach, expresa el lamento por lo que Jerusalén no ha hecho, en los versos 19 al 21. Hashem es mi poder, es mi fortaleza, es mi lugar de escape en el día de la angustia. Aquí vendrán los gentiles desde los sin sentidos de la tierra y dirán: ciertamente la mentira fue la que heredaron nuestros padres, cosas corruptibles en las que no hay provecho. ¿Podrá ser para sí un Adán a un Elohim? ¿Tiene esto lógica?
Por eso, heme aquí que los estoy haciendo conocer mi mano, mi poder, y ellos conocerán que mi nombre es Yahshua. Lee el 17 del 1 al 6. El pecado de Judá está escrito con pluma de hierro, con un chamir, instrumentos con que graban las piedras del pectoral. Está grabado sobre la tabla del corazón de ellos y en los cuernos de los altares de ellos. Como un recuerdo de los hijos de ellos son los altares y sus árboles de acera, todo árbol frondoso y toda colina alta, los montes en los campos, todo ejército y todos sus tesoros, lo daré para botín, y todos tus lugares altos con los que has pecado, y en todos tus límites, y tú cesarás de estar presente en mi herencia, que yo te di a ti, y yo te haré servir allí a tus enemigos en tierra que no conocías, porque fuego encendiste en mi nariz, alegría, hasta tiempo que yo solo conozco estará ardiendo. Así dijo Hashem, excluido el varón que confíe en Adán y ponga en carne su brazo, y de Hashem se aparte su corazón. El pecado de Judá está escrito. Hasta ahí. Fíjense lo que quiere decir esta porción. Cada vez que el Señor habla de que encendiste el fuego de mi nariz, se refiere a como cuando una alergia, como cuando yo no puedo, yo no puedo tolerar eso, yo no puedo ni siquiera estar cerca de eso. Es el espíritu de esa afirmación. Cuando habla de Adán en esta porción, se refiere al muerto, porque Adán es todo ser vivo que no es un animal, aunque esté muerto. Entonces aquí está diciendo que el varón fuerte, el fornido, que dice Eder, es en expresión en hebreo, está confiando en un Adán, está confiando en un muerto. Entonces por eso le dice, ¿acaso podrá ser Adán un Elohim para sí? O sea, ¿puede el muerto volverse Dios para que tú vayas al muerto a consultar al muerto? Entonces, el sentido de esta porción es que efectivamente el hombre quiere conectarse con lo que no es Dios. El hombre quiere ir tras el deseo de su corazón, confiando en el hombre, confiando en otro ser humano antes que en Dios. Entonces, definitivamente, por eso el hombre termina en un estado de esclavitud del corazón. ¿Por qué? Porque está confiando en lo que no tiene que confiar. Él es el que pone su confianza en la carne, en su brazo, y se aparta del corazón de Dios. Entonces por eso dice, oigan esto, será como árbol que crece en Israel, que es un género del ciprés, que es un lugar que crece en lugares secos, en lugares estériles, nunca echa raíz. Entonces como no echa raíz, dice que crece en el Arabá, es un lugar muy árido, entonces nunca verá el bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros de este contexto, de esta profecía de Jeremías? Que sencillamente nosotros, si no confiamos en Dios, si confiamos en nuestro corazón o en un hombre, en un ser humano, antes que en Dios, pues definitivamente vamos a ser como esa clase de género, de árbol, del ciprés, que crece en zonas estériles, en zonas desiertas y nunca echa raíces. Entonces nunca ve el bien, porque si no tiene raíces no va a tomar los nutrientes. Como cuando llueve, como si nada pasara, porque no tiene raíces. Entonces, eso es exactamente lo que nos dice esta profecía a nosotros hoy. Vamos a ser estériles si nosotros confiamos en el hombre o en nosotros mismos antes que en Dios. Por eso Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este mundo. Es decir, que no seamos como ese árbol que está sembrado en el Arabá, que no tiene raíces, y el viento viene y lo va a arrancar con mucha facilidad y siempre va a estar en sequedad, en tierra salitrosa, porque no va a tener tierra fértil que lo alimente, porque el obstinado del corazón nunca se va a arraigar en la Torá, nunca se va a arraigar en la verdad de Dios, sino que va a estar todo el tiempo en esterilidad. Por eso el verso 7 de este capítulo de Jeremías nos dice: feliz el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh solamente. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No siente cuando viene el calor, sus hojas están siempre verdes.
No se preocupa en el año de sequía, no deja de dar fruto. El corazón es suplantador más que cualquier cosa. Es enfermo. ¿Quién lo va a conocer? Yo soy Yahweh, escudriñador del corazón, refinador de riñones, para dar al hombre conforme al fruto de sus actividades. El hombre que confía, el hombre fuerte, el que confía en Dios, va a ser bendecido, va a ser injertado en el propósito, va a ser Baruch, injertado en el propósito. ¿Por qué? Porque su seguridad está puesta en Dios y va a ser como ese árbol frondoso, no como esa especie del ciprés que es seco sin raíz, sino todo lo contrario. Vamos a estar plantados junto a esa agua que es la Torá, porque vamos a estar oyendo la voz de Dios y entonces vamos a poder dar fruto. Fíjense que dice el verso 9 que el corazón es suplantador más que cualquier cosa, que es enfermo. ¿Quién lo llega a conocer? Entonces Él es Yahweh quien escudriña nuestro corazón, el que refina nuestros riñones, dice la traducción original. ¿Por qué? Porque los riñones son los que filtran la sangre, lo que retienen la suciedad del cuerpo. Entonces, asimismo, Dios limpia la suciedad de nuestros corazones y coloca la palabra de Dios donde debe ir en nuestro interior. Pero para eso, tú y yo tenemos que dejar que Él lo haga, que sencillamente escuchemos su voz y pueda permear esa voz dentro de nuestro interior. El verso 13 lee. Oh Yahweh. ¿Y el 14 también? Ajá. Oh Yahweh, la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan quedarán avergonzados. Los que se apartan de ti serán hombres condenados, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Yahweh, y que quede sano. Sálvame y que quede salvo, porque tú eres mi gloria. Él es, fíjense que es como esa fuente de agua de vida. Sálvame, porque tú eres la fuente de agua de vida. Entonces, es como ustedes ven el baño de purificación, cuando hacemos la inmersión. Ese es Yahweh para nosotros. O sea, sus aguas nos purifican. En Él somos sumergidos, en Yahshua somos sumergidos. Y Él viene y los lava, y nos honra, y nos levanta la cabeza. Pero los que le dan la espalda, pues serán avergonzados, serán humillados y recibirán las consecuencias. ¿Por qué? Porque van a quedar por fuera, van a salir de la tierra. Y si salimos de la tierra, pues definitivamente no podremos ser y clamar sanidad, clamar salvación. Así que, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Yahshua, yo oro para que todos nosotros que nos hemos expuesto esta palabra y quienes lo hagan a través de las redes sociales, podamos venir delante de ti, mi Rey, pedirte que escudriñes nuestros corazones, mi Rey, que limpies todo nuestro ser interior, que desarraigues todas las cosas, mi Dios, que nos hacen idolatrar, producto de la concupiscencia de nuestro corazón, de nuestro malvado corazón, que nosotros renunciemos a seguir obstinadamente los deseos del corazón, mi Dios, que nuestros oídos sean limpiados y destapados para oír solamente tu voz y sean cerrados, Padre, a otra voz, Padre, que es ajena a la tuya. Yo oro en el nombre de Yahshua, mi Dios, para que toda especie de ciprés que está en terreno estéril, que no tiene raíces, mi Rey, ese diseño esté lejos de nosotros, Padre, y nosotros podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Que seamos árboles frondosos, Adonai, porque estemos, Padre, recibiendo la fuente de agua de vida que es tu Torá, inmersos en ti, Yahshua, que eres fuente de agua de vida. En el nombre poderoso de Yahshua, que nosotros renunciemos a toda idolatría, que nosotros escuchemos la palabra, que esta palabra nos redarguya, confronte, y que todo lo que tengamos como una resistencia en nuestro interior, que no querramos entregarle a Dios, este sea el momento de hacerlo, mi Rey, que no insistamos, Padre, en retener cosas en nuestras vidas, mi Dios, que no están conforme a tu orden, que no están conforme a tu palabra y que pueden empujarnos hacia afuera, como le pasó al pueblo de Israel en este tiempo, donde Jeremías le predicaba el arrepentimiento.
Padre, que nunca, nunca jamás recibamos las consecuencias de nuestros errores, Padre, de nuestro ir y salir conforme a nuestro corazón, Padre, porque rindamos nuestro corazón a ti, mi Dios, porque nos sometamos a tu diseño, Padre, sabiendo que lo único que vamos a recibir es todo el bien que tú tienes para nosotros, como ese pueblo que tú has santificado. En el nombre poderoso de Yahshua, la palabra que Shabbat tras Shabbat, que martes tras martes, Padre, nosotros escuchamos, mi Dios, haga el efecto en nuestros corazones, papá. No permitas, mi Dios, que sigamos en idolatría, porque nuestro yo esté gobernando nuestro pensamiento y nuestras acciones. Yo te pido y te ruego y te suplico y a ti clamo, Yahshua, que seas tú gobernando nuestra mente y todo nuestro ser, que tú seas entronado en nuestros corazones, oh Eterno, y que nuestra voluntad llegue a ser la tuya y que nuestros pensamientos sean los tuyos, Eterno, porque el Ruach HaKodesh habita en nosotros, Padre, para lograrlo. En el nombre poderoso de Yahshua, que seamos un pueblo que no caiga en la trampa de Hasatán, mi Dios, porque no haya nada, ningún asidero en nuestros corazones que le dé pie para ello. En el nombre poderoso de Yahshua, yo te presento en esta noche cada familia aquí representada, Abba, y yo te pido, Padre, que como familia, mi Dios, sea un altar de adoración a ti, que como familia, Padre, sus corazones estén totalmente rendidos y sometidos a tu diseño, a tu voluntad, papá, y que nada ni nadie los desvíe de lo que es esencial, Abba, adorarte a ti, exaltarte a ti, mi Dios, para que nuestras vidas sean vidas de éxito en la tierra de los vivientes, que permanezcamos injertados a tu diseño dentro de tu territorio, Padre, sabiendo que es la única manera de caminar en nuestro peregrinar por esta tierra, conforme a lo que es tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yahshua, gracias por tu palabra que nos endereza nuestro caminar y nuestro pensar. En el nombre de Yahshua. Amén. Amén. Hola, ¿están ahí? Hola.